Vamos a... Nada, puedo poner... Ahí está. Sí, ahí, supongo. Ahí está. Sí. Ahí está. Creo que estamos en el aire. Y hay un par de temas que me gustaría hablar antes de empezar la clase. Primero, ¿todo bien? ¿Vieron las notas del examen? ¿Alguno tuvo una... Un par me acercó, digamos, alguna duda con la corrección del examen, lo cual no hay problema. Si tienen alguna duda me avisan y lo vemos. Pero creo que en general la corrección que hicimos en clase fue bastante clara. Em, pero de nuevo, si alguno tiene alguna duda con la corrección, más que nada para el recuperatorio, ¿sí? Si alguno va al recuperatorio, como ya les dije el otro día, no es la muerte de nadie, no hay problema. Pero si tienen alguna duda sobre el examen, consulten. Segundo tema que tengo anotado acá. Em, Cierre de la facultad. Sí, saben que se está por cerrar la facultad de nuevo por temas edilicios. Así que seguramente vamos a tener que empezar con las clases virtuales otra vez. Eso me dijeron del departamento. Así que no sé qué vamos a hacer. No sé. Sí, todo un tema. Vayan preparándose por si necesitan dar clases virtuales. Hay unas licencias para grabar en la MIT. Ah, sí, está bien, me interesa. ¿No estaban enterados? Se supone que están clausuradas las escaleras. Yo hace mucho que no piso la facultad, es la última vez que nos vimos, por lo menos. Y no. Me mandaron unas fotos de las escaleras clausuradas, no sé. No tengo idea. ¿Va a haber taller de hash? Supongo que no. O sea, si está cerrada la facultad, no. Por lo que el comunicado oficial que me reenvió Manuel, iban a cerrar desde el 14 hasta el 28. Creo que era así. Creo que era desde el 14, 2 semanas. Algo así. Así que creo que el taller cae ahí adentro. Creo. Así que en tal caso se haría virtual o no sé. Ahí los colaboradores estuvieron pensando que por ahí nos conviene usar Discord y los canales de audio para que cada uno, no sé. Todavía hay tiempo. La típica de todavía hay tiempo, cuando te querés acordar, fuiste, ya se te acabó el tiempo. Pero vamos viendo, vamos viendo. Pero sí, seguramente sea virtual. De casualidad, ¿tienes idea de qué pasa con los exámenes que hay en esas fechas? No. Algunos sí, algunos ya decidieron que los van a pasar en las ceros, o por lo menos eso dijeron, pero ni idea. No, yo, como le dije, yo sé lo que me llegó por mail, que fue lo que me dijo Manuel, que reenvía, él, como director del departamento, reenvía las noticias que nos competen a los docentes. Entonces, bueno, eso es lo único que sabemos. Estuvieron haciendo un relevamiento, por lo menos del departamento de computación, a ver qué exámenes, qué parciales recuperatorios eh, quedan pendientes. Así que supongo que están planificando algo para eso, por lo menos del departamento de computación era la encuesta. No sé los demás departamentos cómo se van a manejar. No tengo idea. No les puedo decir, no les quiero mentir. No sé. ¿El 14 inclusive? ¿14? ¿Qué es 14? Es lunes. Sí, tiene sentido. Decía, a ver, ¿cómo decía? Puedo buscarlo, acá rápidamente. Quizás, quizás no tan rápido. Esto que me mandaron. Los invitamos a que vayan avisando a sus alumnos que hasta tener claridad de la situación de la cursada pasará a ser virtual. A su vez les pedimos que circulen con precaución si tienen que realizarlo en la facultad. Y el mail que nos reenvió decía, bueno, un montón de cosas, bla, bla, bla. Por este motivo, teniendo como antecedente toda la experiencia ganada de trabajo realizado durante la pandemia, hemos decidido que toda la actividad académica que normalmente se desarrolla en la sede de Paseo Colón pase a modalidad a distancia por 2 semanas a partir del 14 de noviembre. Literalmente eso dice, no sé más que eso. Sí, sí, no sé. Así que bueno, en esa estamos. No sé. Aparentemente algunos de ustedes no sabían. Yo pensé que ya se había enterado todo el mundo. Creo que lo deben haber publicado en los grupos de Facebook también, en los grupos de Telegram, en los grupos de WhatsApp, en todos lados. Así que bueno, listo. Cerrado ese tema, vamos al tema del TDA hash. ¿Sí? No sé si alguno ya se puso, espero que sí, a programar el TDA hash. Sí, Lucas, obviamente que sí. Eh, Esta vez voy a intentar porque por ahí me olvido.
pero voy a publicar los criterios de corrección y las pruebas, en vez de una semana antes, quizás me convendría una semana y media o dos, como para darles un poco más de tiempo, que vienen medio flojitos algunos, entonces, para darle un poco más de tiempo como para que vayan probando, ¿viste? Tranca, no pasa nada, le habilitamos un ratito antes para que aporreen un poco más a Neutron. Total, un par de entregas más. Estoy perdiendo con el TDA. El hash crear, porque no recibimos la función de hash por parámetro. ¿Para qué querés la función de hash por parámetro? Es, digamos, tu implementación va a usar la única función de hash que conoce. O sea, es más fácil que el que hicimos en clase. El que hicimos en clase recibe una función por parámetro, se la tiene que guardar para después invocarla. En el tuyo no, tu implementación tiene la implementación de la función de hash adentro y la usa. No sé, me parece que es más fácil o no. Por supuesto, tenés la desventaja de que no podés probar varias funciones de hash, porque es fija, es la única función de hash que hay. Pero bueno, no sé. La función de hash puede ser la misma que la que usamos en clase, ¿no? Lo dejo a criterio de ustedes. Usen la que quieran. El cuatrimestre pasado le dije usen la que quieran, usaron todos la misma. Así que, como quieran. Algunos no la usaron. No, algunos no la usaron, es verdad. Sí, está bien. No es tampoco demasiado importante. A menos que sea una función muy mala. Si la función es bastante mala, por ahí se complican las pruebas y no pasan por el tiempo, ¿no? Pero en general, sí, esa no creo que pase. Pero bueno, yo qué sé. Pueden probar. Entonces, ¿hay alguna duda con el tema de hash? ¿Algo que quieran ver ahora? ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que les parece que no quedó claro? ¿Algún concepto que les parecía que estaba todo bien, pero cuando se pusieron a implementar dijeron, ah, no funciona como yo pensé? Me robé ese TRDUP de internet. ¿Hay algún problema? Hay que tener ganas de robarse ese TRDUP de internet igualmente. Es un, es un string, ¿qué sería? Un string copy, un malloc más un string copy. No es, son dos líneas de código, literalmente. Haces un malloc de strlen más uno, y si eso no falla, le haces string copy y devuelves eso y si no devuelves null. Entonces, está hecho en el ejemplo punto .c, peor todavía. No hay nada que hacer. Sí, tipo, sí, si querés robártelo de internet, pero no, no es la gran función para robar tampoco. Si vas a robar, robate otra cosa. Eh, Así que bueno. Bien. Excelente. Entonces este día hash veo que más o menos vienen encadenadas, ¿no? Encadenadas van a estar las colisiones. Ustedes vienen encaminados. El otro tema que tenemos pendiente es el tema del TP2. Como saben, a partir de hoy se habilita el enunciado del TP2, o por lo menos después de la clase se va a habilitar el enunciado del TP2. ¿Por qué se ha habilitado ahora el TP2 si falta un montón para la entrega del TP2? Bueno, es más que nada para darles tiempo de que lo lean y que lo vayan procesando. Sabemos que están con el TDA hash y le van a dar más bola al TDA hash que al TP2, lo cual es correcto porque se entrega antes. Pero, ¿por qué ponemos el enunciado ahora y no la semana que viene, por ejemplo? Simplemente eso, para que tengan tiempo de verlo, darle una leída y que lo vayan pensando. O si quieren, están programando el hash, se aburren, bueno, pasamos un rato al TP2 y al TP2. Es simplemente para darles una semana más de tiempo, ¿sí? Entonces, en vez de 3 semanas, tienen un mes entero para hacer el TP2. O casi un mes entero, o algo así, sí. ¿El TP2 qué va a hacer? Bueno, el TP2 es. Básicamente son dos partes. La primera parte es agarrar el TP1. ¿Se acuerdan que hicieron un TP1 en esta materia? Parece que fue hace mucho tiempo, porque bueno, pasaron muchas cosas. No sé por qué fue un cuatrimestre tan duro. No sé qué pasó. No sé si les parece a ustedes lo mismo. Quizás soy yo. Qué mal que la pasé con el TP1. Me parece que se alargó muchísimo este cuatrimestre. No sé qué pasó. Bueno, van a agarrar ese TP1 que la pasaron tan mal. Van a encontrarse de nuevo cara a cara con ese TP1. Y lo que van a hacer es sentarse a discutir civilizadamente con ese TP1 y transformarlo. ¿Sí? Van a aplicar las cosas que se supone que aprendieron, porque yo quiero suponer que las aprendieron, y las van a aplicar al TP1. ¿Sí? Entonces, el TP1 que había vectores dinámicos de cajas de Pokémon. ¿Sí? La caja era un vector dinámico de Pokémon. Bueno, eso ahora lo van a transformar en
otra cosa. No van a poder usar más vectores dinámicos, sino que tienen que reemplazarlo por algún TDA de los que ya usamos. Ustedes nos dirán cuál es el más apropiado y por qué, dadas las circunstancias. ¿Sí? Entonces pueden usar una lista, pueden usar un árbol, pueden usar un heap, pueden usar un hash, según lo que les parezca más conveniente. Y a partir de eso, digamos, la idea es que la interfaz se mantenga igual, ¿sí? Ahí hacemos la demostración de que la interfaz se mantiene igual, el qué es igual y el cómo de fondo cambia. Si ustedes cambiaron de repente la implementación, ya no usa más vectores dinámicos, usa listas, por ejemplo. Ya, el tipo no se dio cuenta. Puedo seguir corriendo el TP1 con la implementación nueva y funciona. Y por otro lado, sobre eso vamos a construir una especie de jueguito. Nada, son un par de funciones extra que tienen que implementar para manejar cajas y nada más. Sí. No soy demasiado creativo con los enunciados de los TPs, desgraciadamente, o por suerte para ustedes, porque no se tienen que romper mucho la cabeza. Así que bueno, es más que nada para que lo vayan pensando, agarrar el TP1, aplicar lo que ya aprendieron y agregarle un poquitito más arriba. ¿Sí? No es demasiado complicado el TP2, es aplicar lo que ya aprendieron. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa tenemos pendiente para hoy? El Kahoot de hash. Sí, creo que son... No, no son los últimos puntos que están en juego para el tema del puntito extra para la promoción. Creo que queda uno o dos Kahoots más de grafos. Pero más adelante veremos. Y bueno, básicamente la clase de hoy y la clase que viene vamos a ver, como decía ahí al principio de la placa de inicio, clase relajada. ¿Sí? No vamos a meter tema nuevo hoy, ni la clase que viene. ¿Por qué? Porque están con el TDA hash, están ahora pensando en el TP2, estarán terminando algún examen que les quedó dando vuelta, estarán pensando en el recuperatorio los que tienen que estudiar para el recuperatorio. Entonces, dijimos, bueno, ponemos en el medio una pausa, ¿sí? Entre TDA hash, pausa, hacemos un par de clases relajadas y después arrancamos con el tema de grafos y le damos hasta el final del cuatrimestre las últimas clases que quedan, ¿sí? Entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es usar Python. ¿Sí? Más que nada para que se vayan de la materia con algo más que... ¿Qué viste en algoritmos? No, vimos C, ¿viste? Porque yo sé que la respuesta va a ser esa. No, vieron los TDA, vieron cómo funcionan punteros, vieron cómo funciona la memoria de la computadora, vieron un montón de cuestiones de testing. No, ¿qué vieron en algoritmos 2? No, vimos C. Tipo, ok, no sé, por lo menos pueden decir que vieron C y Python. Así que bueno, la clase de hoy va a ser eso, y la que viene también. ¿Cómo arrancamos entonces? ¿Cómo arrancamos? Arranquemos con un editor, ¿no? Podría abrir un editor y empezar a programar en Python. ¿Quiénes de acá Consulta, conocen? Sí, ¿TP2 se puede hacer en Python? no. Ah, bueno, No, porque justamente la idea es agarrar el TP1 y lo que dije, no modificar la interfaz. Si lo escribes en Python estás, digamos, o tenés que reescribir la interfaz en Python para que use la interfaz de C. No, digamos, no. Estás tirando abajo la idea del TP. No. Igualmente, como les dije, es un TP sencillo, no se haga en la cabeza. Clases. Igual no te preocupes que no sos la primera persona que lo piensa, no sos la primera persona que lo pregunta. Todos los cuatrimestres siempre hay un gracioso que me dice, vamos a leer. No, no se puede. La materia es. Igualmente, todos los cuatrimestres planteamos lo mismo. Che, estaría bueno hacer un TP en Python. Sí, es un tema que nunca nos terminamos de poner de acuerdo con los colaboradores de la cátedra. Exactamente qué hacemos con eso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, sí, lo que podríamos hacer es eliminar el TP2 y hacer un TP de grafos con Python. Igual, me parece bien. Pero ni bien empezás a decir, no, porque el TP2 en realidad sirve para tal cosa. Y otro dice, no, porque el TP... No, bueno, está bien, entonces hacemos el TP2 en Python. No, pero en realidad lo que pasa... Bueno, entonces dejemos el TP2 en C, ya está. Y, y siempre termina así la discusión. Ah, ¿no hay TDA grafo? No. Algún día Abril me va a convencer de poner el TDA grafo, pero me parece que no. Me parece que el cuatrimestre está demasiado ajustado como para meter un TDA más, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Me parece que son muchos TDAs. En realidad no son tantos, lo pensamos. ¿Sí? Tienen el TP1, después tienen el TDA lista, pila, cola, que es uno solo, es lo mismo, digamos, se implementa, es 3 por 1. Después tienen el ABB, el hash, ¿sí?
y ya está, digamos. No es tanto, son 3 TDAs, no es tanto. Entonces, está bien, ponemos un grafo. Achicar el TP1 no se puede, chicos. El TP1 eran 5 funciones. Eh, Literalmente, el TP1 es un vector dinámico. No se puede achicar más que eso. Es muy difícil achicar más que eso. ¿Qué les tomo? Una pregunta de nada. Implemente esta función en un factorial. Obvio, si me da una buena idea lo podemos hacer para el cuatrimestre que viene, pero digamos, es difícil achicar el TP1. Es muy difícil achicar el TP1. Pero bueno, yo qué sé. Vemos. Lo que les digo siempre, vemos. Siempre al final del cuatrimestre nosotros les pedimos el feedback, les hacemos una mini encuesta, un Google Form donde ustedes llenan a ver qué les pareció la cursada, el TP1, lo que sea. Y de ahí generalmente tomamos ideas de qué hacer para los siguientes cuatrimestres, qué ajustar y qué no. Así que bueno. Achicar TP1 y TP2 para meterle a grafo. No, Abril también había pensado meter grafo, pero exclusivo para RPL. Tipo, che, hacemos una guía de grafo, todo en RPL, que implemente todo el grafo ahí. No sé si lo hizo. No sé qué hay en RPL. Ella va y mete, toca, saca, pone cosas. No, igual, aunque lo pidieras, digamos, ya es imposible que a vos te achique el TP1 porque ya lo hiciste, ya lo sufriste. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Empecemos con algo sencillo, ¿no? Cuando ustedes empiezan a programar en C, ¿qué es lo primero que les enseñan? Lo más estúpido del mundo. Dicen, ¿qué hacemos? Printf. Sí, el main. Uno la mundo, ¿sí? Entonces, por supuesto. eh, sí, por supuesto que puedo hacer un main. Ujú. ¿Cómo hacemos un hola mundo con C? ¿Cómo lo escribimos? Es así, ¿no? Hola mundo. Y nada más. Sí. Bien, vamos a ir a una consola, vamos a fijar que esto funcione y compile y lo que sea. ¿Por qué no iría a compilar? No lo sé, pero bueno. Quizás escribí algo mal. O sea, está Python. Ahí está. Hacemos así. ¿Cómo hacemos para correr este programa y probar que funciona? ¿Qué tenemos que hacer una vez que escribimos esto? GSC o la.c. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que compilar el programa? Porque ese es un lenguaje compilado. ¿Y qué significa eso? Volviendo a la primera clase de la materia. Que no es interpretado. Excelente, Pablo. ¿Pero qué significa eso? O sea, se tiene que generar el ejecutable. O sea, al compilar uno arma el ejecutable y después, bueno, ejecuta justamente eso. Está bien, pero justamente eso te pregunto. ¿Qué significa ejecutable? ¿Por qué no puede ejecutar esto la computadora? Sí, se Porque entiende tiene, perfecto. después de leer el programa, tiene que organizar toda la memoria y todo ese tipo de cuestiones. Antes que eso. Significa que la computadora no lo entiende. Sí. La computadora no entiende. Yo digo, pero esto se lee perfecto. Es tipo, che, imprimí esto por pantalla. Pero la computadora no entiende qué significa esto. ¿Sí? La computadora no sabe leer texto. No tiene idea cómo leer texto. ¿Sí? Sabe interpretar numeritos, sabe que cierto número corresponde a cierta operación del procesador y nada más. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esto en un lenguaje que la computadora lo pueda entender. Por eso es que hacemos el tema de compilar. Agarramos GCC, le pasamos hola, ¿sí? Y lo transformamos en un ejecutable que después podemos ejecutar, ¿sí? Este archivo hola tiene el código, los bytes que le van a mandar al procesador para que ejecute, ¿sí? Y esto va a resultar en que se imprima por pantalla hola mundo. Ahora, ¿cómo hacemos algo parecido en Python? La gente que viene de Python no me va a dejar mentir. ¿Qué hacemos? Alcance y sola con escribir print hola mundo. Print hola mundo. Algo así. Sí, alcance y ¿Y ahora cómo lo compilo esto?
No se compila, como es un lenguaje interpretado, directamente se ejecuta el código fuente. ¿Qué significa que directamente se ejecuta el código fuente? O ¿Yo sea, puedo venir y ejecutar el archivo así nomás? no, tiene que llamar el intérprete y después el nombre del archivo. Bueno, de hecho sí puedo hacer esto. O más o menos, si le doy permiso de ejecución. Em, sí. Pero es como dice Enrique, che, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque en realidad lo que habría que hacer es llamar al intérprete de Python y pasarle el archivo. ¿Y qué es lo que hace este intérprete de Python? Este intérprete de Python es un programa que ya está compilado. ¿Sí? Es un programa compilado, o sea que el procesador sabe cómo ejecutarlo. Que lo que hace es lee este archivo de texto y en el mismo momento, mientras va leyendo línea por línea, va ejecutando las acciones que están en cada una de esas líneas. ¿Sí? Por eso es que tampoco necesitamos poner una función main. Fíjense que acá necesitábamos una función main eh, y por convención C ya sabe que empieza a ejecutar la función main cuando arranca el programa y por otro lado Python no. Python dice voy a leer línea por línea y voy a ejecutar línea por línea. ¿Sí? Entonces no hace falta. No hace falta compilar. El intérprete se levanta en memoria, empieza a ejecutarse y lo que hace es levanta el archivo y va leyendo línea por línea y va ejecutando. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. En un lenguaje compilado como C, primero se compila y después se corre. En un lenguaje interpretado, ese proceso de transformar el texto en algo que la computadora entiende se hace en ese mismo momento. ¿Sí? Por eso es un poco más lento en teoría. ¿Por qué? Porque tenés que hacer esa traducción en el momento. ¿Sí? Vos en C gastás ese tiempo de transformar el texto en algo que la computadora entiende, ¿cuándo? En el proceso de compilación, así, cuando haces GCC, por ahí la compilación tarda un rato, si es un programa muy grande, no sé, estarás media hora compilando, una hora, no sé qué estás compilando, el kernel de Linux, o estás compilando, por ejemplo, OpenOffice, que necesitas unas cuantas horas y unas cuantas gigas de RAM, y te lo compila todo, y tardás muchísimo tiempo en compilarlo, pero después cuando lo corres, corre rápido, ¿sí? Porque no tiene que hacer esa traducción. En cambio, Python no está ese paso de compilación que es lento, tiene que buscar cosas y resolver las dependencias. Y todo eso no lo hace. Y en tiempo de ejecución dice, che, ¿querés ejecutarlo? Bueno, déjame que yo levanto los archivos, empiezo a leer y voy trabajando. ¿Sí? Entonces, eh, cambia el tiempo de compilación a tiempo de ejecución. El user bean era para que puedas ejecutarlo en Python 3, ¿no? Em, lo que significa esto, el, básicamente significa cuando ejecutes ese archivo, si este archivo lo levantás como ejecutable, usa este binario para ejecutarlo. ¿Sí? Básicamente lo que va a hacer esto es, si yo hago como antes, que intento ejecutar el archivo directamente, Bash lo que va a hacer es va a decir, ah, tiene el hashbang, este se conoce como hashbang. ¿Por qué se llamará hashbang? No lo sé. Em, entonces lo que hace es, literalmente agarra este comando y le pasa el archivo. ¿Sí? Entonces, si yo agarro este comando y le paso el archivo, pasa lo mismo. ¿Sí? Es eso. Podrían poner cualquier cosa ahí, ¿no? Cualquier cosa que pueda resolver el emulador, ¿cómo se llama? El intérprete, el bash. Sí. El shell, ahí está, no me salía la palabra. Cualquier cosa que pueda interpretar el shell como algo resoluble. Sí, yo acá pongo un binario, por ejemplo, no sé, pongo TP1, TP1. Y teniendo el binario TP1, tipo, va a funcionar. ¿Sí? Va a invocar el TP1 con ese parámetro, con el parámetro que sería este archivo. Entonces, podrían armar su propio intérprete si quieren. Bien, hasta acá todo muy lindo. ¿Sí? Ya vimos que uno es un lenguaje interpretado, otro es un lenguaje compilado. ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Cuál es el segundo programa que escriben después de hacer esto? Sumar. Podemos hacer una. Sí, ¿por qué no? Vamos a hacer una suma. Hacemos una función sumar, ¿no? Hacemos sumar siempre con enteros, obviamente. Sumar, ponemos int a, int b. ¿Y esta función sumar qué hace?
Hace un return A más B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos una función en C? Bueno, básicamente pones el tipo de dato que va a devolver la función, el nombre de la función y entre paréntesis el tipo y nombre de los parámetros que va a recibir. Y después cuando querés devolver algo pones return y lo que querés devolver, que tiene que ser del tipo que vos quieras. ¿Sí? Y todo el resto que tienes acá es un bloque de código donde puedes poner lo que quieras, que tiene su contexto. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos esto mismo en Python? ¿Cómo hago yo un sumar en Python? ¿Cómo declaro una función? Def y la firma de la función. Def y la firma de la función. Entonces ponemos def sumar. ¿Y qué recibe sumar? Recibe un int a y un int b. No, sería AB y si no A 2.int, B 2.int. A b. ¿Por qué a b? ¿Por qué no hay tipos? Igualmente se puede, o sea, es A 2.int y B 2.int. Sí y no. Digamos, esto es el sí viene por Python 3, pero sí y no. ¿Por qué no hay tipos en Python? ¿O qué significa que no haya? De hecho, ¿qué significa que no haya tipos en un lenguaje? Opa, se apagó todo. ¿Volvió? O Se sea, fue. suma lo que interpreta que recibió por parámetro, puede ser cualquier tipo de dato y hace una operación. A y B no solamente pueden ser números, sino que pueden ser strings, suma dos strings, digo, cadena, dos chars y lo suma, puede ser lo que sea. El intérprete infiere el tipo por el contrato. No, no funciona así. ¿No se llama tipado dinámico? Sí. Los tipos se definen en tiempo de ejecución. ¿Sí? Em, Acá lo que estamos haciendo es decirle a la función sumar que va a recibir parámetros A y B. ¿Van a ser enteros? ¿Van a ser floats? ¿Van a ser strings? No lo sé. Yo lo que necesito es que estas, estas cosas que están acá se les pueda aplicar el operador más. ¿Sí? Entonces, bueno, una cosa que sí pueden hacer en Python es, por ejemplo, venir acá y usar la consola como, digamos, para toquetear el código y correrlo mientras programa. Entonces yo, por ejemplo, puedo llamar a sumar 1, 2 y esto me dice devuelve 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque te devuelve la suma entre A y B. Entonces tranquilamente sumar 1 y 2, yo podría hacer algo así. Sí, ¿y por qué? Sí, Bueno, porque en Python, si vos le pasas un string y le pasas otro string, te lo suma. ¿Sí? Y la suma está definida para string como concatenar los strings. Entonces funciona. Ahora, yo podría pasarle, por ejemplo, algo así, y me dice, no, mira, la operación suma está definida para entero entero o está definida para string string, no está definida para entero string. ¿Sí? Entonces no puedo hacer eso. Pero ¿cuándo se dio cuenta de eso? Se dio cuenta cuando yo lo fui a correr. No se dio cuenta mientras lo escribía. Mira, acá lo que me dijo es que esto es completamente válido. Nunca me dijo que me iba a dar un error. Bueno, pero cuando vos intentaste ejecutarlo, en ese mismo momento, cuando llegó esta línea, dijo, bueno, intentemos hacer esa operación. ¿De qué tipo es A y de qué tipo es B? No, este es entero, este es... No, no puedo hacerlo. ¿Sí? Pero hasta ese momento, el tipo este nunca supo de qué tipo... El tipo este nunca supo de qué tipo eran A y B. ¿Sí? No lo sabía. Se sabe en tiempo de ejecución. ¿Está bien? Entonces, las variables, si quieren, son dinámicas, de tipado dinámico. Yo puedo tener una variable que tiene el valor 1, entonces variable es 1, y de repente a la variable le puedo asignar texto, y variable, digamos, sigue siendo una variable que tiene texto adentro. ¿Sí? Entonces, che, ¿de qué tipo es variable? No sé, en tiempo de ejecución se verá. ¿Sí? En este caso, acá tenía un entero y acá tiene un string. ¿Sí? Eso es una cosa que por ahí es medio rara para los que vienen de C, que no están acostumbrados, porque una variable saben que tiene un tipo y ese tipo se mantiene a lo largo de todo el programa. ¿Sí? No hay chance de cambiarle el tipo a una variable. Una vez que está declarada la variable con un tipo,
No se puede cambiar. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Em, ¿Son boy pointers disfrazados? Es un tema que prefiero no meterme. Pero, ¿qué es lo que decía Enrique antes? Enrique decía, che, pero puedes ponerle int, int. ¿Y esto funciona? Si yo lo pongo acá, ¿funciona? Sí, yo puedo poner sumar uno 2. ¿Y puedo hacer lo mismo que antes? ¿Puedo poner sumar uno 2 ¿O no? Es una pregunta abierta, ¿no? No, no es una pregunta abierta. Funciona. ¿Por qué? Si yo le dije que recibía enteros. Eh, Porque, de nuevo, no tiene tipos. Hace lo que quiere. En realidad estos son hints, son pistas. Le está diciendo, che, sumar, yo quiero que sea un entero y... sumar. Quiero que sea un entero y ve que sea un entero. Entonces por ahí el editor, cuando vos estás acá completando código, te dice, como es un entero, se pueden hacer estas operaciones o lo que sea. ¿Sí? Y ya está. Pero hasta ahí llega. No es que el lenguaje no hace nada. Por lo menos por ahora creo que no hace nada. Es simplemente es eso. No es tipo comentario. No, se conoce como hint. Es una anotación nada más. Le decís, mira, yo creo que A sea de int y B sea int. Entonces, supongo que si vos tenés algo así, algo, y digo B es un string, ¿sí? Yo acá puedo hacer B punto, ¿ves? Y me tira todos los métodos, que no, todavía no vimos que son los métodos para los que no vieron Python, me tira los métodos de string. ¿Por qué? Y porque yo le dije que quiero que B sea un string. Entonces el editor me va a autocompletar como si esa variable fuese de tipo string. Si yo no le pongo nada, ¿cómo sabe si mostrarme eso o no? Y no sabe, me muestra cualquier cosa porque no sabe qué mostrar, no sabe qué tipo es. ¿Sí? O sea, sirven para eso los hints, nada más. Pero no es para nada más que eso. Entonces, ahí int me dice, pues tenés estas operaciones. ¿Sí? Pero de nuevo, es... Sí. Hay un detalle que me sorprende, es que por qué anda con el punto y coma desde mi return en Python. Sí, ¿qué tiene? No, es que me sorprendió, o sea, nunca lo hice, pero vi que le anduvo perfecto. Sí, la costumbre. Lo mismo en JavaScript. En JavaScript vos le pones punto y coma y decís, no hace falta. Bueno, sí, pongámosle punto y coma, seamos consistentes. Pero sí, no, el punto y coma no, olvídate, no va punto y coma, tiene razón acá el compañero. Eh, es mala costumbre. Sí, pero creo que el punto y coma no hace nada, es tipo, sí, claro. No hace nada el punto y coma. En fin. Bien, hasta acá vamos bien, entonces, los que nunca vieron Python, no sé si esto les resulta, vamos a sacar los hints que no significan nada, pero básicamente por ahora no es tan distinto, ¿no? Más allá de que está bien, no es compilado, las variables no tienen un tipo asociado, las funciones no tienen un tipo asociado, sumar, yo no le dije que devuelve sumar. ¿Hasta dónde agarra esa función? ¿Detecta la tabulación o cómo? Bueno, excelente pregunta. Sí, una de las mejores o peores cosas de Python, según como lo quieran tomar, es que la indentación es importante. Podríamos decir que los espacios en blanco para Python son elementos sintácticos. Entonces, yo en C, por ejemplo, yo puedo hacer esto. En C puedo hacer esto si quiero. ¿Sí? O puedo hacer esto si quiero también. Puedo hacer esto así y puedo poner esto así. Puedo hacer así. Y esto funciona perfectamente. Esto funciona. No pasa nada. Che, está feo formateado tu código. Pero funciona. O sea, ¿qué me interesa si funciona? ¿Sí? No importa. No me importa nada. En Python, la forma que tenemos de definir bloques de código es con la indentación. ¿Sí? Entonces,
para decir que esto forma parte de la función, por ejemplo, yo quisiera hacer un print acá, print de A, ¿sí? Y print de B, olvídate del punto y coma. ¿Cómo sé qué es parte de la función y qué no? Bueno, este bloque está indentado, entonces forma parte de la función, ¿sí? Fíjese que en C, cuando arrancamos un bloque de código en C, ¿cómo hacemos? Abrimos una llave y cuando finalizamos cerramos una llave, ¿no? En Python, para abrir un bloque de código ponemos dos puntos y para cerrar el bloque de código volvemos a indentación normal. Entonces, después de dos puntos, se agrega un nivel de indentación y cuando sacamos ese nivel de indentación quiere decir que la función terminó. O la función, el bloque de código. ¿Sí? Entonces, los espacios en blanco son importantes. Si yo copio esto, perfecto. Sumar 1, 2, funciona. Ahora, si yo copio esto, y acá me olvidé un espacio, ahí ya se está quejando, ¿sí? Dice, che, ¿qué es esta porquería que me estás dando? Esto no funciona. ¿Por qué? Porque está mal intentado, los niveles no corresponden. Tiene que estar todo intentado igual. ¿Sí? Entonces, si yo copio esto, me dice no. No. Indentación inesperada. No, no esperaba esto yo. Entonces, no funciona. ¿Está bien? Entonces, los bloques de código empiezan con dos puntos. Los dos puntos agregan un nivel de indentación. Y cuando quiero cerrar ese bloque de código, saco un nivel de indentación. ¿Sí? ¿Está claro eso? Es eso. Bien, cosas que todavía no vimos. Un montón. Pero volviendo a lo básico, ya vimos cómo hacer un holamundo, vimos imprimir por pantalla, vimos cómo hacer funciones y los parámetros y las variables. Por ahí nos faltaría ver algo de, por ejemplo, condicionales. ¿Sí? Son de las cosas básicas que uno aprende cuando aprende un lenguaje. ¿Cómo hacemos un condicional en Python? Por ejemplo, si yo hago la función, saco la función sumar, olvídate la función sumar. Hagamos la función eh, spar. N. ¿Cómo sé si la función es par? Sí, si la función es par. ¿Cómo sé si un número es par? Esto quiero que me devuelva sí o no, por ejemplo. No sé. Quiero que me devuelva sí, no. Sí, está bien, perfecto, pero ¿cómo escribo eso? Necesito un condicional, ¿no? O no necesariamente un condicional, pero ¿qué? ¿Escribo eso? Literalmente escribo así. ¿Y qué? ¿Eso cómo me devuelve sí o no? Pero eso no me devuelve sí o no. Eso me devuelve true false. No sé si no fue claro el sí no. Me parece que. eh, de nuevo, si yo digo es par, el 2 es par, me dice true, el 1 es par, me dice false, pero yo no quiero true false, yo quiero sí no. Bien, entonces, para escribir un if, como pusieron ahí, necesito poner la palabrita if y después de la condición necesito un bloque de código. ¿Cómo armábamos un bloque de código? ¿Hay ternario en Python? Creo que sí, debería haber. Es una buena pregunta. Em, Fácil de verificar. No, no hay ternario. Mira vos. Lástima. Cuando JavaScript es superior que Python, ¿viste? En fin, no nos metamos ahí. Em, entonces yo podría preguntar, si n porcentaje 2 es igual a 0, abro el bloque de código, ¿y qué hago dentro del bloque de código? Devuelvo, sí. Cierro el bloque de código y hago un return, no. ¿Sí? Ahí se ven los distintos niveles de indentación. Pueden poner un else también si quieren. Eh, no hace falta el else en este caso, obviamente. Por las dudas, no está actualizado el chat del video.
Puede ser, ¿no? No sé qué pasó. Hmm, yo lo veo bien. A ver ahí. Ahí está. Bueno, gracias, Libuen. Bueno, acá vemos cómo, de nuevo, cada vez que pongo un dos puntos, se agrega un nivel de indentación y cuando quiero cerrar el bloque de código, saco un nivel de indentación. Si acá tenemos múltiples niveles. ¿Está bien? Ahí se acomodó. Sí, hay un tema con el driver de video, me parece. Estos drivers Nvidia para Linux son medio chotos. En fin. Ahí tenemos. Entonces ya sabemos escribir condicionales. Excelente. ¿Qué otra cosa podríamos escribir? Creo que tenemos lo básico cubierto. Nos faltaría algún bucle, ¿no? Algo, un loop, un while, un for, un do while. ¿Cómo hacemos eso en Python? Hagamos, por ejemplo, un while. ¿Cómo hacemos un while en Python? No sé qué podríamos usar. Un while. em, ¿qué hacemos con un while? Imprimir desde hasta. Entonces yo quiero imprimir desde I hasta J. Quiero imprimir los números de I a J. Verificar input. Nah, eso es aburrido. Requiere interacción mía en la consola. No quiero interactuar con la consola. Quiero que se haga solo. ¿Cómo hago para imprimir desde I hasta J? Con un while. ¿Cómo harían esto en C? Es buena pregunta. Ya que tenemos. Bueno, acomodemos esta porquería porque es horrible. Ahí está. Si yo acá tengo, por ejemplo, imprimir desde hasta. Y le pongo int i, int j. ¿Cómo implementan esto en C con un while? ¿Qué pondrían? While In- i estrictamente menor a j, print i. print i y nada más. Y Y nada más. más. Y nada más. Bien. Bueno, en Python, ¿cómo hacemos? Y agarramos esto mismo y lo ponemos acá. No funciona eso. No puedo hacer un while i menor que j. Abro bloque de código. ¿Cómo abro? Con dos puntos. Y dentro del while, ¿qué pongo? Pongo un print de i. Y después, acá ven la parte donde... y más. Bueno, bien. Y ahí nos enteramos que no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque el más no funciona en Python. Hay buenos motivos por los cuales no funciona, pero no importa. Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces yo podría probar esto. Puedo decir, por ejemplo, imprimir desde 1 hasta 6. Y ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No hace falta las paréntesis en las condiciones? No. ¿Qué te pensás que es esto? Sí. Pero bueno, como ven, digamos, la traducción fue casi literal, ¿no? Agarramos lo que estaba en C y lo escribimos en Python. Casi. No fue demasiado trabajo. Lo mismo pasó con la función de suma. Y si hubiésemos hecho el spar, más o menos era lo mismo. Con un for. ¿Cómo hacemos esto con un for? Vamos a hacer imprimir desde hasta con un for. Ahí, de la forma que yo entendí el for en su momento en Python, es un poquito más diferente que C. Apa, ¿por qué? O sea, yo lo que recuerdo es for i, in range, ij, pero la cosa es la función range.
En cambio en C directamente for y y las tres condiciones. Ok. Ahí Pablo me dice también lo mismo que decís vos. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? ¿Alguien quiere animarse a escribir algo? O decirme a mí que escriba algo. No sé. Después creo que otra era for i count, algo for i in count, algo así. No sé, no me acuerdo otra. For in range. Todos están con el for in range. Podemos hacerlo si quieren. ¿Cómo harían entonces con range? Ustedes ahí me dijeron. Opa, me dijeron no borres todo eso. Me pusieron for i in range j. Me tiró uno ahí. Ahí me tiraron ij y coma j. Lo cual me parece más razonable que poner solamente range j. Tipo, no. Y ahí hacemos un print i. ¿No? Está bien. Podría ser. Ahora la pregunta es: ¿qué es range? Ya que la metieron ustedes en la ecuación. Mide desde hasta for. Desde. Pusimos antes 1 a 6. ¿Sí? Ahí está. Lo mismo. ¿Qué es la función range? ¿O qué devuelve la función range? Que esto ya es más un tecnicismo de Python, pero no importa. ¿Qué devuelve? Range devuelve una lista de enteros. No, no devuelve una lista de enteros. El for recorre cualquier cosa iterable. Ahí me estás respondiendo sin responderme. Me gusta porque me responde sin responderme, pero sí. ¿Qué significa eso? ¿Tuple en vez de lista devuelve? No, tampoco. Lo que devuelve range. De hecho, si ponemos acá range 1, 10, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué me devuelve range? Me devuelve un rango. Esto tenía type-off, ¿no? Sí, es de tipo rango. Sí. ¿Puedo hacer que este rango sea una lista? Sí, pero no es un iterable. Sí, es un rango. Sí, eso si quieren después lo podemos ver, cómo implementar algo del estilo de range, cómo implementar algo iterable. Hay que implementar un par de métodos nada más. Pero todavía ni siquiera vimos lo que es un método, así que tipo, estamos lejos de eso. ¿Sí? Pero bueno. Em, bien. ¿Qué más podemos hacer? Yo tenía acá anotado, tenía una listita de cosas. Voy a buscar el archivo. Esto lo hicimos. Esto lo hicimos. ¿Qué más tenemos? Factorial. No, no hice factorial. Podríamos hacer un factorial. Después vienen listas. Bueno. Factorial. Es muy fácil, pero hagamos un factorial. ¿Cómo escribimos un factorial? Mejor sigamos con el TP2. No. No podemos ni con un for. Vamos a hacer grafos. Menos mal que. Yo les dije, esta clase es tranca, así es relajada. No importa, no pasa nada. Estamos para aprender algo nuevo. Python, miren chicos, ustedes estuvieron jugando, iba a decir, estuvieron sufriendo con C todo el cuatrimestre. Python lo pasan caminando. Sí, ya está. ¿Cómo hacen, por ejemplo, una función factorial? Con esto poquito que saben, ¿cómo escribimos un factorial? Muy sencillo. Tiene todas las herramientas, tiene las condicionales, tienen todo. ¿Cómo hacemos? Si n es igual a 0, return 1.
Y si no, Factorial, return n por el factorial de n menos uno. es que es lo mismo que en C, chicos. Por eso les digo, por eso empezamos escribiendo en C. Es lo mismo que si hubiesen escrito en C, nada más que desaparecen algunas cosas, desaparecen las llaves y desaparecen los. Básicamente agarran el código de C, sáquenle los tipos, saquen los códigos de retorno, porque los tipos de retorno, porque también es un tipo, saquen las llaves y reemplácenla por dos puntos y una indentación, y más o menos van a tener algo que funciona. ¿Eh? O sea que esta función de factorial debería funcionar, porque no es nada raro. Factorial de 10, por ejemplo, ¿sí? Listo, perfecto, funciona. Entonces, ya más o menos estamos. ¿Qué cosas tenía anotadas para esta clase que sí o sí quería ver? Que acá las tengo. Son: hola mundo, condicionales, factorial, listas, diccionarios y después TDAs y clases y después algo de comprensión de listas. Esas son las cosas que tengo anotadas. Vamos por el tema de factorial. ¿No hay procedimientos en Python? ¿Qué es un procedimiento? Siempre me pareció una distinción graciosa la de función y procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Que no devolvía nada. Sí, no le pones un return y listo, digamos. Esta no devuelve nada. Sin parámetros, está bien, sin parámetros, digamos. ¿Por qué no ibas a poder hacerlo? Y incluso si quieren ver que esto no devuelve nada, podemos literalmente ver que esto no devuelve nada. Podemos decir imprimir desde confort de 1 al 10, al 50, ¿sí? Y yo puedo decir que retorno es igual a lo que devuelve esta función, ¿no? ¿Y cuánto vale el retorno? ¿Cuánto vale el retorno de esa función, de esta función? ¿Null? No, en realidad no vale nada. No tiene nada. Es none. El tipo es nada. No es nada. Sí, es literalmente retorno igual nada. No tiene nada. Sí, yo puedo decir retorno igual 1. Entonces, ¿cuánto vale retorno? 1. Retorno igual a nada misma. La nada misma, ¿cuánto vale? No vale nada. No tiene valor. ¿Sí? Ok. Mira qué interesante, Luca, lo que me estás contando. Pero sí, podemos hacer que las cosas devuelvan nada. Podemos hacer que las cosas literalmente devuelvan nada. Puedo ponerle, si quiero, devolver nada. Y esa función no devuelve nada. ¿Null sería algo? No hay punteros acá. Puedes poner null si querés, pero no. Ni nil tampoco. Así que no. No hay punteros, no puedes. En general, cuando salís del mundo C, es muy difícil que encuentres un lenguaje que te permita manipular punteros y memoria. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya lo sabrán. Sabrán que no es. No sé si llamarlo gracioso, divertido. No sé cómo llamarlo, pero no es divertido realmente trabajar con punteros. Para algunas cosas necesitas punteros, porque bueno, no importa. Pero digamos, si se puede evitar, ¿para qué? Si podemos hacer que Python automáticamente maneje las cosas del heap, ¿por qué complicarnos nosotros con punteros? Si de última, ¿para qué necesitábamos punteros? ¿Por qué queríamos usar punteros? Había un par de motivos por el cual usamos punteros. ¿Y cuáles eran? ¿Se acuerdan de algún motivo por el cual usábamos punteros? Porque las funciones trabajan con copias. Porque las funciones trabajan con copias es una. Sí. Entonces, si vos querés que una función reciba un parámetro y lo modifique, necesitabas pasarle un puntero, ¿sí? Porque no, como C tiene esa semántica de pasaje de parámetros por copia, que es semántica del significado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando llamamos una función, lo que pones adentro significa que se va a copiar, ¿sí? Entonces el parámetro se va a copiar, lo va a recibir una copia. Entonces no hay forma. Si siempre recibís una copia, no hay forma de modificar el valor. Entonces, para eso usas puntero. Pero ¿para qué más necesitamos punteros?
porque el stack es limitado. Y entonces, ¿cómo nos escapábamos del stack? Trabajamos con el heap. Sí, trabajábamos con el heap. No sé si se cortó para todo el mundo o se fue para mí solo nada más, pero se entendió perfecto. Necesitas usar memoria del heap. ¿Y cómo usábamos memoria del heap? Bueno, nos daban la función malloc. ¿Qué hacía malloc? Reservaba memoria en el heap y te devolvía un puntero. Entonces, puntero. Ya está. Se te arruinó la vida. Ahí tenés que introducir punteros y no te escapas. En Python, acá me preguntan. Entonces, en Python no se puede trabajar con el heap de ninguna manera. Y yo te diría que es al revés. No es que en Python no puedes trabajar con el heap de ninguna manera, sino que con Python estás trabajando en el heap. ¿Sí? Python es un lenguaje de programación, no solamente de tipado dinámico, sino que además utiliza garbage collection. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que vos creás objetos en memoria y te desentendés de cuándo se destruye ese objeto. ¿Sí? Vos en C, si creabas algo, por ejemplo, abrías un archivo, querías cargarlo en memoria, necesitas memoria dinámica. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto va a ocupar en tiempo de compilación. ¿Sí? Eso hasta que no estás ejecutando no sabes si el tipo que está usando tu programa va a levantar un archivo de 2 líneas o un archivo de 5 gigas. ¿Sí? Entonces necesitas reservar memoria en tiempo de ejecución. Esa memoria vos después tenés que manejarla. Cuando dejas de usarla tenés que liberarla. Bueno, en Python no pasa eso. En Python vos le pedís, che, necesito meter este texto en algún lugar. Listo, te da memoria, vos la usás. Y cuando dejas de usarla, dejas de usarla. No es que le decís, che, dejé de usar esto. Python se entera de alguna forma, se da cuenta que lo dejaste de usar y lo libera. ¿Sí? Pero todo eso está en el heap. De alguna forma. No sé si Mariano está dando. Supongo que sí, Garbage Collection y este tipo de cosas en la materia de compiladores. Supongo que sí. Algo debe haber. Pero bueno, hay muchas técnicas que se pueden aplicar para hacerlo, que no vienen al caso de esta materia, si quieren otro día podemos hablarlo, pero se hace solo. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo, por ejemplo, digo texto igual hola mundo, ¿sí? ¿Dónde vive texto? Y este texto va a vivir en el heap. ¿Sí? Este texto vive en el heap. Olvídate. Todo va a vivir en el heap. Entonces, bueno, se maneja solo. ¿Cómo sabe Python que no uso más texto? Bueno, tendrá un algoritmo que se da cuenta y cuando dice, che, esta variable no la van a usar nunca más y estaba apuntando este objeto en el heap, listo, liberalo. O más que liberalo, devolvé la memoria al pool de memoria para que puedas usar esa memoria para crear otro objeto más tarde. ¿Sí? De nuevo, eso se hace solo. No tienen que preocuparse por el manejo de memoria dinámica porque Python lo hace solo. Entonces, todos son punteros en Python. Son referencias. Sí, son referencias. Entonces, ¿para dónde íbamos en la lista? Factorial, listas. Entonces, lo que íbamos a ver ahora a continuación era listas. Que esto, no sé si recuerdan cuando empezamos el cuatrimestre, justamente hablando del TP1, que empezamos a hablar de C, de vectores y de cosas, y la gente de Python la tenía con listas y no decía vectores, decía listas. ¿Por qué? Bueno, alguno de Python, ¿me puede decir ahora por qué hablaban de listas y no de vectores? Porque las listas en Python, su implementación interna son en vectores dinámicos. No, o sea, sí, técnicamente sí, pero no lo decían por eso. Y No creo que porque lo, la no única creo, forma de agrupar datos como no, un vector es solamente las listas. También no, está la estructura de tupla, pero es inmutable, no se puede modificar. no lo Es decían por como, eso. o por lo menos yo lo decía por eso. Me estás dando motivos válidos, pero no viene por ahí, no es por ahí. Sobre todo lo de, porque está implementado como listas dinámicas, eso es imposible, no sé si lo ven es un algoritmo 1, pero por más que lo sepan, el problema que tenían es que no sabían qué diferencia había entre un vector y una lista. ¿Por qué? Porque la respuesta viene por el lado, ¿cómo se escribe una lista en Python? ¿Cómo declaro yo una lista? ¿Cómo quiero decir, bueno, esto es una lista? Lista igual algo. ¿Cómo digo que esto es una lista de cosas? Corchetes. Corchetes. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una lista con estas 4 cosas. ¿Y cómo accedo a algo de la lista? De la misma forma que los vectores en C, lista corchete del índice Ese es el del... tema.
Este es el origen de la confusión, ¿sí? Como usamos la misma sintaxis de C para vectores, es que muchos se confunden y dicen, ah, sí, se confunden. Está bien, es lo que conocen. Dice, ah, estamos usando listas. No estamos usando listas en C, estamos usando vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo está implementada esta lista en Python? Y esta lista está implementada como un vector dinámico. ¿Me importa? ¿Lo sé? No, no lo sé. Yo simplemente lo uso. ¿Sí? Podría estar implementado como algo dinámico, como una lista doblemente enlazada. Yo no me enteraría. Pero la sintaxis de cómo accedo a las posiciones es igual que los vectores en C. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, todos los punteros de Python ya lo habíamos dicho. Bla, 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 porque tiene la misma forma. Tiene la misma forma. Pero de nuevo, hay una diferencia fundamental. Entonces es que estas son listas, no son vectores. ¿Sabemos que están implementadas como vectores? Sí. ¿Por qué? Porque leímos la documentación de Python o porque leímos la implementación del intérprete. Sí, pero no sabemos si no. Yo porque lo escuché de usted, profe. Sí, pues yo lo dije en clase. Pero lo dije mucho después. ¿No existen los vectores? Esto es un... Existen las listas. Esa es la respuesta que te puedo dar, Ciro. Son listas. No hay vectores como tal. Lo más cercano que encontrás son las listas. Que las puedo usar como vectores, digamos, tranquilamente. Para eso están. Pero son dinámicas, obviamente. Como todo en Python. Entonces, por ejemplo, yo hago lista.append, creo que es. ¿Sí? Entonces yo puedo agregarle un 5. Y ahora lista tiene un 5. ¿Sí? Pero bueno, Python se encarga de que de hacer crecer la lista cuando hace falta, de todo lo que haga falta lo hace Python. Entonces, ahí nos sacamos un problema de encima que teníamos en C, que era el manejo de cosas en el heap. ¿Por qué? Porque Python lo hace solo. Entonces, Python sabe que vos necesitas memoria por una lista. Listo. Va, reserva la lista en memoria y te la devuelve. Y vos usala. ¿Querés hacer una append? ¿Querés agregarle algo a la lista? Python se encarga. ¿Dejaste de usar la lista? Python se encarga. Y la destruye. ¿Sí? Entonces, ahora sí se pueden hacer cosas como, por ejemplo... ¿Qué va a hacer? No sé, tiene sentido. Pero... Ah, bueno, pero se dan cuenta que esto funciona, ¿no? Si yo digo que A, y acá podemos usar el hint si quieren, A es una lista, para que el editor me lo muestre, yo puedo hacer A.append de, no sé, 5. No, esto no hace falta. ¿Y qué significa esto? Significa que si yo copio esto acá, y yo a modificar lista le paso la lista, esa función me va a modificar la lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy pasando una referencia a la lista. No es como decir que le paso una copia de la lista. Le paso una referencia a la lista. Es como pasarle el puntero si quieren. ¿Sí? Entonces, ese problema del pasaje por copia lo seguimos teniendo. Sí, yo qué sé, se pasa una copia de la referencia si querés. Pero estás pasando la referencia a lo mismo. Es como un puntero. No tienen que acá andar pensando de puntero, puntero doble, puntero triple, porque es. Le paso la referencia y la referencia que tiene es la misma referencia que tengo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? Listas. Seguimos con listas. Ustedes ven acá, ¿una función puede volver una lista? Pero papá, ¿cómo no? Crear lista. Y J. Entonces lo que podemos hacer acá es decir, eh, hay una forma más fácil de hacer esto, pero podemos hacer, o mejor, desde hasta, acá, desde hasta, ¿sí? Lo que voy a hacer, ¿qué es? Voy a decir, lista es una lista vacía y voy a hacer lista.append i. Y voy a devolver la lista, ¿sí? ¿Puedo hacer eso? Obvio que puedo hacer eso. Che, pero esta lista no es parte de la, no es una variable local de esta función. Se crea en el heap. La devolves y Python sabe que la estás devolviendo. Y mientras vos estés usando esa variable va a seguir existiendo. Cuando dejes de referenciar esta lista, Python la destruye. ¿Sí? Entonces, esto tranquilamente se puede hacer. Puedes venir acá y decir crear lista. Crear lista desde 1 hasta 10. ¿Sí? Decís mi lista es igual a esto. Entonces, mi lista ahora es igual a esa lista. ¿Sí? Y esa lista se creó dentro de la función. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, se nota que esto es distinto a C, que si esto lo hubiésemos hecho en C,
Primero, esta lista teníamos que hacer el malloc de la lista. ¿Por qué? Porque si la creamos como una variable local y no usábamos punteros, cuando la función deja de existir, el contexto deja de existir también y la variable local que vive en el stack deja de existir. En este caso no pasa eso. Pero bueno, ven que ahora yo les puedo contar todo esto. ¿Por qué? Porque ya conocen el manejo de memoria y saben cómo funcionan los punteros. Esa es una de las cosas que les digo siempre al principio y al final de cuatrimestres. ¿Por qué siguen dando algoritmos 2 en C? Porque si no lo ven ahora, después esto a lo largo de la carrera, creo que no lo ven en ninguna otra materia. No, no sé si aguante C. Es un lenguaje importante de conocer. A ver, ¿por qué yo decidí seguir dando C? ¿O por qué como cátedra en realidad decidimos? Porque lo discutimos, como les digo, lo discutimos todos los cuatrimestres en las reuniones de cátedra. Che, ¿seguimos dando C? ¿Nos pasamos a Go como sugirió Butchwell, que escribió, digamos, tiene muy buenos argumentos para pasarse a Go, me parece perfecto? O no sé, o damos en Python o lo que sea. Y hay muy buenos argumentos para dar la materia en cualquier lenguaje que quieran darlo, hay muy buenos argumentos. Y siempre nos quedamos acá por el feedback que recibimos también, de decir, che, esto, ¿sabes qué? Me ayuda a pensarlo de otra forma, o gente que lleva sistemas operativos y sí, la verdad que lo que vimos en algoritmos del tema de punteros y todo, quizás no me lo acordaba, pero me quedó el concepto de cómo funciona la memoria. Entonces, eso es importante también para saber cómo funciona la computadora y saber qué carajo estamos haciendo. Pero bueno, dejando la propaganda de lado, ¿sí? Ven que acá ahora entienden que esto está creando un objeto en el heap, por lo tanto, ustedes no tienen que preocuparse, ¿sí? Lo pueden devolver sin problema. ¿Sí? Alguien que toda su vida usó Python ve esto y dice, no sé, ¿qué problema habría con devolver una variable local de una función? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no conoce esa cosa. Eh, Ahora ustedes que conocen cómo funciona el stack y el heap, dicen, "Ah, yo sé que esto... unos temas de conversación terribles van a sacar. Pero sí se puede. Es más, esto no termina acá. ¿Por qué no termina acá? Y porque si no hacemos alguna estupidez no podemos frenar. ¿Qué podría hacer yo? Podría ser, por ejemplo, crear creador de lista. ¿Qué? Sí, sí, sí. Como usted escuchó bien. Crear creador de lista. Desde hasta. Che, ¿qué querés hacer, Lucas? Acá. No, no. Mirá, lo que vamos a hacer es. Vamos a definir una función que va a ser la función la función creadora. Y la función creadora lo que va a hacer es devolver, crear lista desde hasta, y entonces voy a devolver la función creadora. ¿Qué? ¿Se volvió loco el profesor? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué es esto? Básicamente lo que le estoy diciendo acá es que esta función crear creador de lista va a devolver una función que cuando invoque esa función va a crear una lista desde hasta. ¿Por qué harías eso? Bueno, no importa, esos detalles. Pero básicamente, ¿eso funciona? Sí, funciona. Entonces, yo ahora puedo hacer eh, crear creador de lista, por ejemplo, como hice antes, del 1 al 10, ¿no? Eh, creador. Entonces, yo ahora tengo un creador de listas del 1 al 10. Y cada vez que yo invoque a creador, voy a crear una nueva lista del 1 al 10. Y son todas listas distintas. ¿Sí? ¿Cómo sé que son todas distintas? Y porque si yo hago a.append 4, por ejemplo, ahora tiene un 4 final, pero B no tiene el 4 final. ¿Por qué? Porque cada vez que invoco a la función, se está creando una lista nueva. ¿Sí? No es siempre la misma lista. No sé si se entiende lo que pasó, pero podés devolver funciones, sí. Una pregunta. Sí. ¿Esa función creadora solo existe en crear creadora de lista? Esta función creadora, de nuevo, es como si fuese una variable local de esta función. ¿No? Es una función local a esta función, si querés. Pero vos le estás devolviendo. Es como acá. Vos acá creaste una lista y la devolvés. Entonces, desde afuera, el que le asigna el valor de retorno de crear lista se queda con esa lista. Acá lo mismo. Vos estás devolviendo esta función,
que pensarlo como una variable, ¿sí? Estás devolviendo la función y el que se asigna a eso se queda con esa función en la mano y dice, esta función ahora la tengo yo y la puedo invocar cuantas veces quiera. Si vos le preguntas de qué tipo es esta función, creador, te dice que es de clase función. Es una función, ¿sí? Entonces, los datos o las funciones son lo mismo. No tenemos una sintaxis especial como en C, que si la variable era de tipo puntero, en realidad teníamos que declararla de tal forma para... No, acá no, eso... Variable y datos es lo mismo. Variable y datos. Datos y código es lo mismo. ¿Sí? Lo que se suele conocer como ciudadano de primera clase. No hay distinción, es lo mismo. Datos o código no hay distinción acá. Es todo lo mismo. Puedo volver datos, puedo volver funciones. Puedo recibir por parámetro datos o puedo recibir por parámetro funciones. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, no se quedan. ¿Puedo devolver una lista? Sí, puedo devolver una lista, pero puedes devolver código si querés. ¿Sí? No hay problema. ¿Estamos bien? ¿Alguno se perdió con este ejemplo medio raro? O sea, mi duda más que nada venía de, justo ahí es medio ¿Sí? confuso porque es así, como que guardás la función creadora en una función que se llama creadora, pero si no hacías eso, la función que estás creando en, en crear creadora de lista, ¿se puede acceder igual? O sea, el creadora. Sarasa sigue siendo la función. O sea, más, no recibe parámetros. Y vos podés decir crear creador de listas. Sarasa es un creador de listas del 5 al 9. Entonces, cada vez que la invoques, vas a tener una lista 568 que no es lo mismo que creadora. Creadora, porque creador devolvía listas del 1 al 9. Entonces tenés distintos creadores de listas, son distintas funciones. Estás creando funciones en tiempo de ejecución, básicamente. O algo así. ¿Sí? Es medio raro, yo sé que es medio raro. Yo sé que no, Ciro no es el único que tiene dudas con esto y que me parece perfecto. Porque la primera vez que lo ven es tipo. Primero, ¿por qué, no? Y segundo es. ¿Y eso funciona? Sí, funciona. Hay cosas peores cuando agregamos las variables para el tema de closure, aunque ya están. Pero lo podemos dejar para la clase que viene. ¿Alguno más está medio perdido con esto? Lo podemos ver. Si no, si no retomamos con listas. Creo que esto salió por lo de. ¿Podemos devolver listas? Sí. Por supuesto que también podemos hacer una función que devuelve una función que adentro crea otra función y devuelve otra función. Digamos, no hay límite. Podemos hacer cosas peores. De hecho, ya que estamos con listas, si quieren, no lo hagamos todavía. Pero retomando con listas, por ejemplo, si yo sé que tengo la lista A, que tiene, o la lista B mejor, una función que devuelve una lista de funciones. Sí, eso era lo que estaba pensando. Pero podrías también. Entonces, nosotros acá siempre estamos haciendo listas de cosas homogéneas, ¿sí? Todos números, pero las listas no necesariamente tienen que ser todas iguales, o no necesariamente los elementos tienen que ser todos iguales. Yo puedo tener que la lista tiene un 1, un string 2, tiene... Voy a poner la función acá, pero no voy a poner la función. No pongas la función, Lucas, no pongas la función. Estoy tentado a poner la función, pero podemos poner una lista acá con 3 elementos. ¿Sí? Entonces, ¿esta lista qué tiene adentro? Y la lista tiene un entero, un string y una lista de 3 elementos. ¿Sí? Entonces, A sub 0 te devuelve el primer elemento, A sub 2 te devuelve el tercer elemento, A sub 1 te devuelve el segundo. Y esto es válido. Entonces, A sub 2 sub 0, por ejemplo, es el 1. ¿Está bien? Y si hago A sub 2 punto append 4, ¿qué estaría haciendo? Le estaría agregando un 4 a esta lista interna. Entonces A ahora tiene esta forma. ¿Sí? Todo lo que sea manipulación de listas está completamente resuelto. Ya no lo tiene que pensar tanto y no tiene que pensar, che, y si el insertar falla, olvídate. ¿Sí? Como les dije, ¿qué fallas podíamos tener cuando intentábamos insertar algo en los TDAs que teníamos nosotros? Generalmente eran fallas de memoria. ¿Sí? Tipo, no sé, no pude reservar memoria para el siguiente elemento.
Y en este caso, ¿por qué no nos interesa? Y porque Python se hace cargo de la memoria. Si hay un error de memoria, no sé, Python abortará el intérprete y ya está. No podemos hacer nada. ¿Sí? Lo hace Python, se encarga. Entonces, esa metodología de verificar los errores a cada rato, por lo menos para estas cosas sencillas, para estas cosas primitivas, no hace falta. No es que, crear una lista puede fallar. No, crear una lista, vos creás una lista y decís, creame una lista. ¿Sí? Y ya está, y te la crea. No tenés que, ¿funcionó la creación? No, funcionó. Si no funciona, se va a quejar, va a abortar, va a tener una excepción, pero no importa. Va a funcionar siempre. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? La otra cosa que me había quedado un poco en el tintero fue cuando les dije, esto se puede hacer de otra forma. Fíjense que la función crear lista lo que hace es recorrer un rango desde hasta y hacer append a la lista. Esto se podía hacer con una línea. Básicamente se hace en range de 1 a 10. Y esto le dicen, quiero que sea una lista. Sí, automáticamente te convierte el rango en lista. Así que ya está. Era un problema resuelto. Pero bueno, simplemente para mencionarlo. ¿Qué más podemos hablar de listas? ¿Cómo iterar una lista? Invertir. ¿Cómo iterar una lista? ¿Cómo iteramos una lista? Entonces, mostrar lista y recibimos una lista, lo que hacemos es, como dijeron ahí, hay una forma, digamos, lo que dijimos antes, el for itera iterables. ¿Sí? Range es un rango, es una cosa que es iterable. ¿Sí? Las listas también son iterables. Entonces yo puedo hacer lo mismo que está acá, pero como la lista es una iterable, acá pongo una lista. ¿Sí? Entonces pongo for i o elemento si quieren. ¿Sí? No creo que se queden con la idea que tiene que ser i, a esta altura deben saber, pero en lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cada iteración i va a ser uno de los elementos de la lista. Entonces, print i. ¿Sí? Deja de poner punto y coma. ¿Está bien? Y ya está. Ahí iteramos la lista. Lista.forEach. ¿Qué se creen que es esto, chicos? Eh, entonces ahora puedo hacer esta función. Puedo hacer... ahora podemos ver algo de eso. Ahí está. Mostrar lista y nos muestra la lista. En una vez se entraba. Bueno, eh, eh, existe la documentación de Python donde pueden ver qué operaciones soporta cada una de las primitivas de Python. Pero también en el intérprete le pueden pedir ayuda. ¿Sí? Por ejemplo, yo pongo lista punto y aprieto tab. Me va a decir, mira, la lista tiene las operaciones de append para agregar cosas, clear para borrar cosas, copy para copiar, count para contar. ¿Sí? Por ejemplo, lista.count me va a decir... no, count era para contar cuántas cosas de cierto tipo tenés. ¿Sí? ¿Cuántos unos tenés? Bueno, tenés uno. ¿Cuántos dos tenés? Uno. Es la lista más aburrida para probar el count. Bueno, este index para saber dónde encontrar un elemento, insertar, pop, remove, reverse, sort. Bueno, reverse. ¿Cómo hacemos para invertir una lista? ¿Se puede hacer esto? Hmm. Oh, se puede. Oh, qué sorpresa. Podemos hacer lista.sort con carita feliz. Sí, ¿y qué significa? Se ordenó la lista. Oh, qué difícil. Es lo que les decía. Che, en la vida real van a usar lo que tienen disponible. ¿Qué tienen? No sé, yo tengo un sort acá disponible y lo uso. Este es el team sort que hablábamos la otra vez. Lista -1 también, sí. No sé si meterme con esas cosas raras, pero sí. Tipo, así me dicen en el chat. Tipo, sí, ¿por qué? Bueno, porque básicamente significa agarrar un rango de la lista que, que va todos -1. ¿No? Tipo, ¿por qué? Bueno, porque sí. Porque muchas de las respuestas en Python es porque. Al por qué es porque sí, porque se puede, básicamente. Ese modo fácil, ponele. Porque puedo. Lo único que nos faltaría tener es un lista -1, ¿no? Pero sí existe. Y un -2, entonces ¿qué nos daría? Y un -3. Sí, obvio. Sí. ¿Para qué, no? ¿Qué más? Comprensión creo que dejarlo para el final. O quizás no, no sé. Sí, podríamos dejarlo para más tarde.
¿Qué nos queda? Me quedan dos cosas, diccionarios y TDAs. Diccionarios. Diccionarios es lo que ustedes ya vieron en las últimas clases, ¿sí? ¿Cómo ponemos un diccionario en Python? Bueno, lo ponemos con llaves. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener alumnos, que va a ser un diccionario, y acá van claves y valores separados por, digamos, clave, dos puntos, valor, y coma para separar elementos. Bien, entonces yo puedo tener, por ejemplo, Paolo es el número 1. Después tenemos a... ¿Qué más habla? Lucas es el número 25. Sí. No sé por orden alfabético cómo se ordenan, chicos, pero seguramente Lucas va a aparecer después que Paolo. No sé si están adelante. ¿Qué más tenemos? Diego. Diego no sé en qué lugar en la lista aparece, pero pongámosle 50. No tenemos tantos alumnos, pero no importa, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá con esto? Declaré y definí que alumnos es un diccionario con estas claves y valores. Clave Paolo, valor 1, clave Lucas, valor 25, ¿sí? Entonces, básicamente puedo pedirle, dame la clave Lucas. Bueno, la clave Lucas no creo que la encuentre, pero la clave Lucas con L mayúscula sí debería encontrarla y es 25. ¿Sí? Es un diccionario, como el que están implementando ustedes, pero ya implementado y funciona. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Se deja? ¿Funciona? Fácil, ¿no? Estamos. Perfecto. Por supuesto, a este diccionario también le pueden agregar cosas. Alumnos, por ejemplo, le ponemos Javier igual a, no sé, si era algo. Alumnos, ¿sí? Y ahora alumnos, el diccionario alumnos tiene un elemento más. ¿Sí? Y si hago el TDA hash en Python, se puede hacer el TDA hash en Python. De hecho, el cuatrimestre pasado creo que implementamos el TDA hash en Python. Podríamos hacerlo si quieren. ¿Por qué no? Lo hicimos, creo que lo hicimos. Lo hicimos abierto, creo. Sí, direccionamiento cerrado, creo que hicimos. Obviamente, la idea era hacer el TDA diccionario en Python, pero sin usar diccionarios. Si no, no tiene chiste. Pero creo que hasta acá estamos bien. Son 7:30. Lo que podemos hacer es una pausa, Kahoot, y después seguimos. Creo que lo único que me queda falta son TDAs barras clases y después unas cosas de comprensión. Y terminamos. ¿Sí? Pero bueno, cortemos unos minutitos y después seguimos.